diámetro y 30 milímetros perdón, 155 milímetros de largo y 30 milímetros de diámetro, y tengo un operario que me lo mecaniza de una medida, viene el otro, lo mecaniza de otra, otro, y uno de ellos mide de una forma, el otro mide de otra forma, el otro mide de otra. Sería una locura. Sería una locura. Sería sumar rechazo tras rechazo tras rechazo. Yo no tendría trazabilidad. No tendría realmente trazabilidad. Ni de mi proceso, ni del producto que estoy elaborando. ¿Se entiende? ¿Se entendió, estimado, lo que... Puede tener un eje, una medida exacta para un rodamiento X, ¿no es cierto?, que tiene también su medida, o sea, una medida patrón, un rodamiento, ¿no es cierto?, donde va el eje, y si no entra, se entienda, ¿no es cierto?, que un turno o el otro turno de trabajo no hizo bien su tarea. Porque supuesto, yo entiendo, ¿no es cierto?, que si está trabajando en torno a una fábrica, está produciendo, está produciendo para algunos y para alguna otra industria. Y entonces esa empresa lo va a recibir y va a tener la novedad de que ese eje no está a la medida exacta para un rodamiento, ¿me entiende? En este caso, yo lo que Sí, quiero que usted me diga, la medida que yo tengo, volviendo para atrás, ¿no es cierto?, la medida que yo tengo y un rodamiento, donde tiene que entrar el eje, ese vendría a ser una medida patrón para el eje. exactamente. Pero hay algo acá que en el proceso mecánico usted tiene que tener en cuenta. A ver, yo no puedo darle al eje la misma medida que tiene, por ejemplo, el diámetro de un rulemán. Si yo lo quiero clavar, o tiene que insertarse el eje, lo quiero clampear, perdón. Tengo que insertar el eje dentro de un rodamiento. Yo no le puedo dar la misma medida de dos diámetros, porque obviamente no van a entrar. Entonces, ¿qué existe ahí? ¿Y qué me da, digamos, el fabricante a mí cuando me pide? Si alguien viene y me dice a mí, Juan Manuel, mira, necesito que me mecanices 1000 ejes para entrar en un diámetro, en un rulemán que tiene un diámetro interno de 80 milímetros, yo no voy a mecanizar ejes a 80 milímetros. Yo lo que voy a hacer va a ser mecanizarlo, por ejemplo, a 79,95. Recuerden, por ejemplo, el huelgo, al término se denomina no juego, huelgo, con Huelgo. Huelgo mecánico es de 5 centésimas cuando yo mecanizo. ¿Yo lo voy a hacer más chico al eje? Sí, claro que sí. ¿Dentro de una tolerancia y fabricación? Claro que sí. Y respetando ese huelgo mecánico que me lo da justamente el fabricante, ¿para qué? Para poder permitirle que una pieza, un eje, entre dentro del diámetro de otro. Esa pequeña diferencia que yo le estoy dejando, ese huelgo mecánico, es lo que me permite hermanar las dos piezas, clampear las dos piezas, pero que a su vez ese rodamiento no se termine saliendo, ni ese eje se termine desplazando del rulemán. ¿Se entiende? Porque es una medida mecánica calculada, justamente, que es la medida justa en la cual yo puedo clampear o introducir un eje dentro de un rodamiento. Se produzca un cortocircuito de rozamiento con el campo, con la bobina de campo, ¿me entiende? Exacto, sí, sí, Bueno, sí, sí. bueno, allí, ¿no es cierto?, únicamente tiene un pequeño, ¿cómo te puedo decir? Un pequeño huelgo, como le llamamos, para que entre el lubricante y el lubricante trabaje, ¿no es cierto?, en el eje y no le produzca un desgaste inmediato o un recalentamiento. Ese lubricante puede tomar como un espacio en huelgo. Exacto, exacto, exacto que Ajá. sí. Lo que sí tenga en cuenta algo, en un motor, en todos los motores, ¿no? Jamás el lubricante va a llegar hasta donde está el campo magnético y la bobina de rotor, ¿no? El lubricante
De hecho, para eso los motores, cuando usted los desarma, usted va a ver que tiene una arandela atrás, siempre trae una arandela que se llama trampa grasa. Esa arandela se llama trampa grasa, así se denomina, el término correcto es ese, donde usted lo que va a lubricar no es todo el eje del motor, imagínense sin un lubricante cuando ingresa dentro de un campo magnético el desastre que hace, pero sí No, no, sirve para lubricar lo que son las cajas de rodamiento y lo que sirve para frenar que es la arandela trampa grasa que se denomina, es una arandela metálica así que sabe tener un retén de goma, justamente para prevenir que el lubricante vaya hacia adentro. ¿Sirve? ¿Ocupa el espacio del huevo el lubricante? Sí, muchas veces sí. La película de grasa también ocupa el espacio de los huecos mecánicos. Usted póngase a ver un eje de cigüeñal de un motor, por ejemplo. No se pone una biela apretada, reventando, digamos, el eje de cigüeñal, porque si no el motor no rotaría, no giraría el cigüeñal. Lo que se coloca es una película de aceite antes de montarlo, se aprietan ahí la biela con la bancada, y justamente eso es lo que permite, el huelgo mecánico ese permite que la pieza pueda girar digamos, el cigüeñal sobre la biela. En un motor eléctrico pasa lo mismo. ¿Se entiende? ¿cierto? Una medida exacta cuando se realiza, por ejemplo, una magnitud y todo eso, esa parte importante de la materia. Ahora, en estos casos, relacionándolo con la casa, con los elementos movibles, motores y otros tipos de herramientas de trabajo, ahí no se precisa tener una medida exacta, ¿no? Ahí no es necesario tener una medida exacta Mm, para los elementos o los componentes de la herramienta de trabajo. Por ejemplo, cuando se hace la reparación de cierta herramienta de trabajo, ¿no es cierto? Como tiene un cierto huelgo para reemplazar el elemento dañado, allí no tiene que haber una medida exacta, porque hay un porcentaje, ¿no es cierto?, de variación de medida. sí, a ver, no confundamos lo que es patronizar un instrumento de medición con lo que son medidas toleradas mecánicas. Estamos hablando de dos cosas distintas. Si usted va a tomar un instrumento de medición y toma un calibre patrón, un anillo patrón, un bloque patrón para controlar el instrumento de medición, ahí usted tiene que asegurarse de que el instrumento, si la galga tiene o el patrón tiene 25 milímetros de longitud, su instrumento de medición mida 25 milímetros de longitud. Bien, eso es patronizar el instrumento. Ahí no hay márgenes donde yo pueda decir, bueno, no, mi instrumento mide 24,5. No, no, hay algo que estoy haciendo mal o el instrumento está midiendo mal. Ahora, vuelvo de nuevo a esto. Cuando son piezas constructivas, mecánicas, donde hay ajustes mecánicos, donde hay huelgos mecánicos que respetar. Si, por ejemplo, vuelvo a decirle, usted tiene un rulemán en un motor que tiene un diámetro interno de 80 milímetros, usted va a mecanizar el eje a 79,95. ¿Entiendes? 5 centésimas, perdón, por debajo, que es lo tolerado, lo máximo, de hecho, tolerado, para poder permitir que ese rulemán ingrese o que el eje ingrese en un rulemán. Ahora, distinto es, y yo, a ver, yo, en mi puesto de trabajo, o el metrólogo, va a medir ese eje y se va a asegurar de que el eje tenga 79,95, no 79,90 ni 79,80, eso no. De hecho, si yo hago un eje 2 décimas más chico y lo quiero meter en un rulemán, lo que más factible es que el rulemán se salga con la mano prácticamente. Es muchísimo eso. Si hago un eje 2, 3 décimas más grande de lo que tiene que ser y lo quiero meter en un rulemán, no va a ingresar. No va a ingresar. Se lo puedo asegurar, ¿eh? Que no va a ingresar. Son ajustes realmente de diámetros bien ajustados de eso. Entonces, en un proceso mecánico, si yo soy fabricante de motores eléctricos y necesito fabricar ejes, por ejemplo, para colocar en rulemanes de 80 milímetros de diámetro, yo mis ejes los voy a hacer de 79,95. A todos mis ejes los voy a hacer de 79,95. Y no, y mi instrumento de medición lo voy a colocar
lo mediré con micrómetro, lo mediré con calibre, lo ideal sería medirlo con micrómetro, me voy a asegurar de que yo esté dentro de los 79,95. ¿Puede haber algún error tolerado? ¿Tolerado? Claro que sí. Yo no sé si usted estuvo en la clase pasada, pero hablamos de lo que son los rangos. También habíamos hablado de lo que son tolerancias. Yo puedo decir 79,95 más menos 5 micrones, 5 milésimas. Esa es la tolerancia. Yo puedo tener 79,95 más menos 5 micrones, 5 milésimas, pero no más de eso, ni para más ni para menos. ¿Bien? Tengo que trabajar con esa tolerancia. ¿Se entendió, estimado, la diferencia de una cosa con la otra? De una cosa con la otra, ¿se entendió? La constante de un instrumento, la reversibilidad, esto que se denomina ausencia de histéresis. Bien, esto sí se los quiero explicar, como les digo, voy a ver la posibilidad de poder hacerlo en pizarra. Yo voy a ver la posibilidad de hacer esta clase, como pizarra aquí en casa no tengo, se las voy a hacer en un aula de la facultad semana que viene y me voy a grabar así se los puedo explicar a través de videos, porque esto es importante y yo se lo puedo explicar en pizarra. Bien, vamos. Bien. Estado de confirmación metrológica. A continuación enunciamos el conjunto de operaciones que se deben efectuar sobre los instrumentos de medición a fin de garantizar la calidad de los resultados de las mediciones con ellos realizadas. Ajuste, por un lado, obviamente un instrumento de medición. Operación destinada a llevar un instrumento de medición a un estado de funcionamiento adecuado para su uso. El ajuste puede ser automático, semiautomático o manual. Bien, voy a darle ajuste y calibración. Y después le voy a explicar, o sea, tenemos ajuste, calibración y confirmación metrológica. Les voy a explicar los tres. Calibración, conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la relación entre los valores de magnitudes indicadas por un instrumento de medición o un sistema de medición o valores representados por una medida materializada o un material de referencia. Recuerden, medida materializada o un material de referencia, estamos hablando de un patrón, de un cuerpo patrón. Bien. Y los valores correspondientes realizados mediante patrones. Me adelante. Tiene por finalidad determinar los errores de indicación de un instrumento de medición y, en casos necesarios, otras características metrológicas. El resultado de una calibración permite atribuir a las indicaciones los valores correspondientes mesurando, o bien determinar las correcciones por aplicar las indicaciones. Bien, el resultado de una calibración puede consignarse en un documento a veces llamado certificado de calibración o informe de calibración. Bien,